Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Mire, lo ocurrido en el Colegio Humboldt la semana pasada, la verdad, es una tragedia por donde quiera que se le mire. Es muy lamentable lo que ahí ocurrió. Es un accidente muy penoso. Oremos por el alma del pequeño fallecido, por el niño herido, por las familias de ambos también. A ver, no queremos entrar hoy en discusiones que no nos corresponden nada más porque no somos jueces, ni esto es un tribunal, aunque uno aspira que se aclare todo y que se aclaren sobre todo las responsabilidades, ¿no?, de lo que allí ocurrió. Pero por esto que sucedió, yo creo que nos vemos obligados a hablar de la seguridad en las estructuras educativas. Uno cree, como papá, quiero decir, como representante, uno cree, piensa, supone, uno da por sentado que el colegio o la escuela es el sitio más seguro después de casa, ¿cierto? Probablemente casa, a lo mejor casa de los abuelos e inmediatamente después el colegio. Ojo, y las estadísticas han dicho siempre históricamente que la inmensa mayoría de los accidentes ocurren precisamente es en casa, no en el colegio. Pero obliga a hablar de la estructura, de cómo son dispuestas las áreas diversas que puede tener un colegio. Y por eso hoy queremos conversar, por una parte, con Carlos Trapani, quien es abogado, coordinador del programa Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, a quien doy los buenos días. Buen día, Carlos. Hola, buenos días. Y por otra parte, recibir también al profesor Gustavo Izaguirre Luna, quien es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente del Instituto Nacional de la Vivienda, fue director del Ministerio de Desarrollo Urbano. Profesor Izaguirre, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Comienzo por usted, profesor, y misma pregunta para Carlos Trapani. ¿Quién debe velar por la correcta construcción de una escuela, la adecuada disposición de todos sus espacios? ¿Quiénes son los organismos encargados, profesor? Claro, fíjate, lo primero que te quiero anunciar a toda la comunidad es que el primer responsable de cualquier proyecto o cualquier edificación está compartida de acuerdo al Código Civil entre el arquitecto y el constructor, la empresa que construye, conjuntamente con el propietarios, en este caso el propietario está siendo el promotor de la obra. Y los arquitectos tenemos un compromiso ético, de acuerdo al Código Civil, la observancia de la ley es importante, es decir, tenemos que cumplir con todas las leyes y las normas en el caso venezolano. Entonces el arquitecto, cuando contrata al equipo de profesionales que le acompaña en el proyecto y durante la supervisión de la construcción de una obra, por eso es que el Código Civil, desde el primer código del 47, en tanto en el 62 y ahorita en el 82, mantiene una responsabilidad y el primero que nombra es al arquitecto porque es el que elabora el proyecto que se va a ejecutar. El constructor o la empresa, porque es quien ejecuta el proyecto y tiene que velar de acuerdo a la ley que se haga siguiendo las instrucciones del proyecto, y el propietario, porque a veces el propietario dice, no, que no quiero que me hagan esto así, sino asado. Como promotor de la construcción tiene una responsabilidad, pero los primeros son los profesionales, porque puede ser que el propietario sea un médico, un abogado, puede ser un comerciante que no conoce nada ni de arquitectura ni de ingeniería. ¿Okay? Entonces allí es importante la responsabilidad. Después, a nivel de los organismos del Estado, es importante que en el caso particular de los colegios, es el Ministerio de Educación quien finalmente verifica que el proyecto cumpla con todo y la edificación cumpla con todo lo que tiene que cumplir para darle el permiso para que opere y funcione como tal. Yo quiero recordar algo que es importante que tú dijiste. Las escuelas tienen que ser las edificaciones más seguras. En caso de un siniestro, un sismo, una catástrofe, ¿dónde alojamos a las personas en caso de una emergencia? En las escuelas, en los hospitales, en las edificaciones de seguridad y defensa, que de acuerdo a nuestras normas, inclusive tienen que estar calculada su estructura de forma tal que soporten un sismo más que cualquier otra edificación, porque tienen que ser edificaciones muy seguras. Tienen comedores, tienen zonas deportivas donde pueden estar carpas. En caso de un terremoto, por ejemplo, son las zonas donde las personas, la sociedad pues puede protegerse. Por eso recalco, las edificaciones educativas tienen que ser una de las más seguras de las edificaciones que construimos en el país. Y antes de darle la palabra a Carlos Trapani, profesor, a ver, luego de
desarrollado un proyecto educativo, luego imagino que periódicamente deben hacerse inspecciones. Se me ocurre pensar en los bomberos, se me ocurre pensar en ingeniería municipal, se me ocurre pensar en alguna dependencia del Ministerio de Educación. Es decir, yo debo ir cada tantos meses o años, no lo sé, a revisar que todo marche en orden, ¿o no? No necesariamente, porque en el año 88, final del 88, cuando se aprueba la ley de la ley de ordenación urbanística, se invierte las cargas de las pruebas. Es decir, a partir de allí, en vez de que sea el Estado venezolano a través de los municipios quien tiene que hacer una revisión rigurosa de todos los proyectos para aprobarlo, los profesionales que firmamos un proyecto de acuerdo al artículo 100 de esa misma ley, nos hacemos responsables que ese proyecto cumple con todas las normas venezolanas para su construcción y ejecución. E inclusive tenemos que traer la verificación previa de que los bomberos han visto el proyecto y han revisado. ¿Qué es importante? Puede haber el Ministerio de Educación, puede hacer inspecciones periódicas para constatar el estado de conservación o que la edificación sigue funcionando y operando activamente. El municipio no puede hacerlo de forma voluntaria, pero no está obligado, porque para eso hay profesionales que firmamos y aprobamos que eso cumple. En el caso del mantenimiento, porque ¿qué pasa durante la vida útil? Una edificación puede durar 50, 70 años más. Debe haber un profesional de la arquitectura o la ingeniería encargado del mantenimiento de la edificación, que tiene que velar que cuando se hace una transformación, una modificación parcial, por mínima, por pequeña que sea, eso tiene que pasar por ingeniería municipal, se llama permiso tipo B, porque hay una modificación que se está haciendo al proyecto original y tiene que estar registrado por el Estado venezolano, en este caso a través del gobierno local. Y el profesional tiene que velar que eso exista y se cumpla. Y esa modificación tiene que cumplir con todas las normas. Yo voy a ponerle un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos una escalera en cualquier edificación pública, que puede ser, en este caso, una escuela, es una edificación de uso público, no es de uso privado, no es para mí, es para que lo usen todas las personas que trabajan para mí y los niños que están allí o los adultos. En el caso de las escaleras, este es un caso siempre típico que cuando yo era profesor de práctica profesional hace 20 años atrás, le ponía a los estudiantes de arquitectura. Hay una norma venezolana que dice que los barrotes, la distancia entre los barrotes de un pasamano, tiene que estar máximo 15 centímetros de separación. Porque más de 15 centímetros un niño puede meter la cabeza y si mete la cabeza puede pasar el cuerpo y puede haber una tragedia. Y ese es un caso típico. Y ahorita vemos que hay proyectos públicos en centros comerciales donde las escaleras o no tienen pasamano o tienen un pasamano que no tiene barrotes, donde un niño puede fácilmente, no solamente un niño, un adulto mayor que tiene limitaciones para la movilidad, también puede tener una lesión. Y eso es responsabilidad del proyectista, inicialmente, la empresa contratista que tiene que tener un profesional al frente y bueno, por último, el propietario si hizo alguna modificación no prevista. Vuelvo con usted en un instante, profesor. Tengo en línea, y gracias por el tiempo en espera, Carlos Trapani de Secodab. Carlos, lo mismo, y en tantos años de experiencia de Secodab, en la visita periódica que hacen a escuelas y colegios en todo el país, imagino que suelen ver errores, que hay diseños que de entrada llaman la atención porque uno dice, además como representante, bueno, que algo está mal, esto no está bien por alguna razón. Carlos. Sí, a ver, yo creo que es una responsabilidad compartida, además de las pautas que da el entrevistado. En el caso de las escuelas hay normas específicas. Por ejemplo, para escuelas de educación básica requieren un permiso de funcionamiento que otorga la zona educativa. Y dentro de los recaudos que se deben consignar está, toda la permisología que da el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos se traslada al centro educativo y hace el análisis de riesgo y de medidas de seguridad. Pero cuando se trata de educación inicial, es decir, preescolares, son dos permisos que se tienen que consignar. El permiso de bomberos más el permiso que da FEDE. FEDE es la Fundación de Edificación y Dotación Educativa. Y con esa evaluación que se hace, se dan las recomendaciones, las normas de seguridad, y con eso se pide el permiso de funcionamiento. Hay una responsabilidad compartida, pero yo quiero también resaltar la responsabilidad del Estado. ¿En qué sentido? Cuando viene la pandemia, los procesos de otorgamiento de permisología fueron paralizados, evidentemente por las medidas sanitarias. Entonces, la pregunta que yo me hago, si esos permisos y esos procesos se reactivaron y si todos los centros educativos públicos y privados tienen esa permisología al día.
no porque el colegio haya sido negligente, sino hay que ver del otro lado, bueno, que el Estado haya iniciado los procesos y haya facilitado estas evaluaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también es importante entender que los colegios deben tener un programa de mantenimiento preventivo y seguridad escolar. Y eso no es nuevo. Eso es de 1978, donde se establece ese conjunto de acciones permanentes, continuas, para prever y asegurar el óptimo mantenimiento de la planta física educativa. No, y ese plan se fortalece con el plan de emergencia escolar que desarrolló el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital. Entonces, para escuelas hay unas normas específicas, ¿no? También los padres, a través del Consejo Educativo, el Comité de Seguridad Escolar, más la sociedad más el Consejo Director Técnico de los centros educativos. Entonces, hay una mirada conjunta y todo mantenimiento preventivo y correctivo, evidentemente, tiene que tener un presupuesto. Hay que ver, tenemos una realidad escolar muy desigual, en donde no necesariamente estos trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, está al día. Y otra cosa que no hacen los centros educativos, o no es una práctica, ni siquiera los centros educativos, que no es una práctica de nuestra cultura venezolana, es el análisis de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos y cómo garantizamos que no solo nuestras infraestructuras, sino que nuestras actividades sean seguras para los niños? Se ha pensado que trabajar con niños es fácil y que lo puede hacer cualquiera donde sea. Y no es así, requiere altos niveles de especialidad y por el contrario requiere un compromiso y una vigilancia permanente y hay que extremar precauciones cuando se trata de niños y adolescentes. Claro, ya vuelvo contigo, Carlos. Carlos Trapani, tengo también al profesor Gustavo Izaguirre Luna. Profesor, mencionaba usted ahora los barrotes de una baranda, de una escalera, algo tan elemental, ¿no? Y sí, es de toda lógica que debe tener una distancia entre uno y otro lo suficientemente estrecha como para que no quepa la cabecita de un niño. Ahora, ¿cuáles serían los lugares vulnerables de una edificación educativa, de un colegio, de una escuela? Porque ahí hay baños, ahí hay canchas, ahí hay gimnasios, ahí hay laboratorio. Mire, es que hasta pienso en la salida del colegio, si es que ese colegio queda, en la calle y el niño a lo mejor tiene que cruzar la calle. ¿Cuáles son los sitios vulnerables? Pero uno de los sitios más vulnerables, y esa experiencia nos la dio el sismo en Cariaco, cuando Fede, justamente yo fui del directorio de Fede en los años 80, aunque soy muy joven todavía, una de las cosas es que los edificios escolares, sobre todo los públicos, se hacían en una sola crujía, es decir, un solo pórtico y donde estaban las aulas y en un lateral el pasillo. Y este pasillo generalmente se hacía el antepecho, para no utilizar rejas, antepechos de concreto. Y el antepecho iba pegado justamente, adosado a las columnas. El sismo de Cariaco nos dio una experiencia importante, que es cómo afecta las edificaciones escolares que tienen ese diseño arquitectónico a nivel de planta, con el efecto de columna corta. Es decir, cuando viene el sismo, que es un movimiento generalmente horizontal, la columna está totalmente descubierta, menos en la parte inferior, que tiene un antepecho de concreto. Y el antepecho va a funcionar como un cuchillo, corta, secciona la columna, y entonces hay un colapso de la estructura. Eso es una de las razones más importantes, es el diseño adecuado a nivel de arquitectura, donde deben estar los pasillos, las columnas, separar los antepechos de las columnas para que en caso de un movimiento sísmico estas no dañen, incluyendo también las ventanas. Los efectos de columna corta también pueden pasar en ventanas que van todas corridas tiene una pared, vamos a suponer, de 1,60 m de alto, y en la parte superior toda una ventanería que va de todo el largo de la luz. Eso también puede tener efecto. Una de las cosas más importantes a nivel de seguridad es en el diseño la buena ubicación con respecto a las distancias que permitan un desalojo adecuado con escaleras adecuadas, es decir, escaleras cuya huella sea no menor de 30 a 32 centímetros, que la contrahuella sea entre 14.5 y 15 centímetros, de forma tal de que un niño o una persona mayor pueda subir o bajar una escalera rápidamente. Los pasamanos adecuados, por ejemplo, aquí no utilizamos generalmente, cuando una escalera, uno de los lados es una pared, no se le coloca pasamanos. En muchos países europeos, en los Estados Unidos lo vemos permanentemente, que hay pasamanos en ambos lados de la escalera. Así es. Inclusive pasamanos dobles, pasamanos para personas pequeñas y un pasamano un poco más alto, que es para personas mayores que necesitan tener por lo menos unos 20 centímetros más de altura para agarrarse. Bueno, esas son unas recomendaciones básicas que tenemos que tener. Los núcleos de baños tienen que estar ubicados de forma adecuada. ¿Por qué? Porque en caso de un sismo
bueno, puede ser que alguna tubería se rompa y no pase más allá de que hay agua. Pero si está una persona ocupada en un baño, yo quiero, es importante, los arquitectos cuando hacemos proyectos de instalaciones educativas, el ingeniero desde el principio sabe, desde el proyecto, que la forma de calcular esa estructura tiene que ser casi como la de diseñar un hospital. Sí. En caso de un sismo, los hospitales tienen que permanecer, las escuelas, las cárceles, por una razón de seguridad también de puntos públicas. Hay edificaciones que tienen que permanecer en caso de una catástrofe. Claro. Lo que digo, Carlos, es importante también, no se está haciendo análisis ni de riesgos naturales, ni de riesgos causados, por ejemplo, por el hombre. Por ejemplo, los riesgos industriales no se están evaluando. Vemos estaciones de servicio de gasolina y escuelas que permiten que se coloquen muy cerca, a menos de 100 metros de una estación de servicio, lo cual es muy riesgoso, sobre todo cuando tenemos niños. Entonces, aquí es un llamado también a los funcionarios que son parte del Estado. Los funcionarios tienen una responsabilidad, y independientemente que el Código Civil mantiene una responsabilidad sobre la calidad de la construcción y su estructura por 10 años, en caso de que haya un deceso, una persona, la lesión conduce a la muerte de una persona, esa responsabilidad no se limita a los 10 años, sino porque puede haber un suicidio no culposo, y entonces ahí cambia totalmente el panorama, independientemente de la edad que tenga la edificación. Claro. Por eso es importante todo esto y su mantenimiento. Carlos también lo mencionó, el mantenimiento. Todas las edificaciones tienen normas especiales y particulares, las educativas, ya sea desde preescolar, que tiene mayor restricciones, hasta las universitarias, igual que las instalaciones médico-asistenciales. Cada uno tiene normas específicas que todos los profesionales estamos obligados a cumplir. Claro. Es el profesor Gustavo Izaguirre Luna. Carlos Trapani también está con nosotros. Carlos, en el par de minutos que me quedan, ¿qué debe hacer un representante si piensa, si cree, si ve algo que no está bien? Ejemplo, voy a un colegio y de pronto no se veo el columpio y siento que ese columpio está demasiado pegado a la reja o demasiado a la pared, o que ese columpio a lo mejor, bueno, está justo al lado del lugar por donde pasan niños. Ojo, y no solamente el representante, lo mismo alguien con un cargo administrativo dentro de ese colegio, incluso los propios estudiantes. ¿Qué deben hacer si algo no les parece que está bien? Fíjate, recuerdo hace un par de meses nosotros presentamos una investigación que se llama Estudiar entre ruinas. 56 centros educativos a nivel nacional, que vimos falta de mantenimiento preventivo y correctivo, fallas de infraestructura, fallas en los servicios eléctricos, servicios de agua, y solo traigo un caso porque pareciera que los únicos problemas son en un colegio privado en Caracas, pero por ejemplo en el estado de Carabobo encontramos una escuela en el sur de Valencia, donde los niños tienen que llenar envases de agua para ir al baño, ¿no? Y un portón se cayó y ese portón aún sigue sin repararse. También tenemos casos de una niña que se electrocutó en una escuela, no falleció, pero bueno, eso también son problemas que hay en muchas escuelas a nivel nacional. ¿Qué hacer los padres? Bueno, estar vigilantes, ser el monitor, la contraloría, estar atento a lo que pudiese no ser desde el punto de vista técnico correcto, o uno tiene la intuición de que puede generar algún riesgo, notificarlo por los canales regulares que tienen los centros educativos. No se trata ahora de caer en paranoia, ahora vemos riesgos en todos lados, sino eso tiene que, como dice el profesor, unos criterios técnicos, ¿no? Puede ser que la escuela se vea bien, que sea agradable visualmente, pero no necesariamente es correcta desde el punto de vista de riesgo. Entonces hay que buscar ese justo equilibrio, pedirle auxilio a las autoridades, pedirle auxilio al cuerpo de bomberos para que hagan inspecciones, a la propia FEDE que haga sus trabajos de inspecciones, y bueno, y en función a eso, progresivamente ir analizando. También venimos de 2 años de pandemia, donde muchos centros educativos, ese mantenimiento preventivo, correctivo, se fue debilitando. También hablar de mantenimiento implica presupuesto e inversión, no necesariamente en el contexto que estamos viviendo, eso es una prioridad, porque hay que garantizarle primero el salario y todos los pagos a los docentes y otros gastos para que la escuela funcione. Entonces, es una atención compleja, pero bueno, tenemos que también considerar que la seguridad es un elemento importante para que ese hecho educativo sea seguro. Claro. Les quiero agradecer a ambos, Carlos. Gracias por acompañarnos hoy. Vale, saludos. Profesor Gustavo Izaguirre, lo mismo. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Muy amable. Carlos Trapani, abogado, coordinador del programa de Buen Trato de SECODAP, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, y al profesor Gustavo Izaguirre Luna, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, quien fue presidente del Instituto Nacional de la Vivienda y fue director del Ministerio de Desarrollo Urbano, es decir, MINDUR. Insisto en que
partiendo de la tragedia ocurrida en el Colegio Humboldt y además insistiendo en que no es papel nuestro, no nos corresponde entrar en una discusión sobre las responsabilidades, sí nos parecía prudente hablar de la infraestructura de ese colegio, de esa escuela en la que hoy está su hijo o mis hijas o los hijos de los miembros de este equipo. Poner atención en ello. Carlos Trapani y el profesor Gustavo Izaguirre Luna. 7:58 minutos.